Presentaremos el abordaje de un caso clínico de endocarditis infecciosa como actividad extracurricular de investigación del programa de alta exigencia académica. Los autores somos Ángel Valencia Andrea, Juchim Servín Paulina Elizabeth y Maldonado Colín Miguel Alejandro. Tenemos como objetivos el empleo de un abordaje deductivo partiendo de endocarditis infecciosa a signos y síntomas. También expondremos un caso clínico de endocarditis infecciosa mediante una ruta de inferencia de razonamiento clínico y morfológico. La endocarditis infecciosa es una enfermedad inflamatoria, exudativa y proliferativa que afecta principalmente a las válvulas cardíacas. Puede causar fiebre, petequias, anemia, fenómenos embólicos y vegetaciones endocárdicas. Las vegetaciones pueden ocasionar incompetencia u obstrucción valvular, absceso miocárdico o aneurismas micóticos. El padecimiento actual es de un masculino de 48 años de edad que refiere fiebre vespertina, diaforesis nocturna tratada con paracetamol 500 miligramos cada 12 horas sin mejoría y pérdida ponderal de 39 kilogramos en 3 meses. A partir de su internamiento menciona comer 2 veces al día limitadas por la nueva sintomatología de náuseas y vómito. Como antecedentes, tiene un índice tabáquico de 1 y aseo de placa dental 2 veces al día. Tiene antecedentes personales patológicos de resección de lipoma en la región escapular izquierda y antecedentes heredofamiliares destacan diabetes, EPOC y evento vascular cerebral. A la exploración física, a la auscultación se escuchó un soplo diastólico grado 3 en foco aórtico. A la palpación se encontraron adenopatías de características duras, móviles e indoloras en la región submandibular izquierda. Además, presentaba sibilancias inspiratorias en ambas regiones subescapulares, un soplo aórtico y petequias distales en miembros pélvicos, sin presencia de edema. En la somatometría y signos vitales, el paciente presentaba una talla de 1,76 metros, un peso de 71 kilogramos, su peso habitual era de 113 kilogramos, un IMC de 23 kilogramos por metro cuadrado, una temperatura de 38,3 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 94%, una tensión arterial de 124 sobre 86 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 94 latidos por minuto. Se le hicieron diversos estudios diagnósticos en los cuales el examen general de orina presentó proteínas positivas, la prueba de VIH y la vaciloscopía salieron negativas, y en la ecocardiografía transtorácica se encontró una vegetación en la válvula aórtica adosada a la valva posterior, pediculada, filiforme, altamente móvil, que se extiende hasta la valva anterior mitral. También se encontró válvula aórtica bivalva, por lo que se hizo el diagnóstico de insuficiencia aórtica severa de etiología mixta, vegetación y aorta bivalva y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. El hemocultivo salió positivo para Staphylococcus aureus. En la argumentación diagnóstica, con base en lo encontrado a la exploración física más los hallazgos encontrados en la ecocardiografía transtorácica, se llega al diagnóstico de endocarditis infecciosa. Como datos pivote tuvimos la pérdida de peso, la fiebre, el soplo diastólico grado 3 en el foco aórtico y las manchas de Janeway. ¿Cuáles eran los factores de riesgo que presentaba el paciente para desarrollar endocarditis infecciosa? Las poblaciones en riesgo incluyen personas con enfermedades cardíacas congénitas que afectan al aparato valvular, como en el caso del paciente que tenía válvula aórtica bicúspide, ya que lo predispone a tener una afección capaz de lesionar el endocardio, dando como resultado su colonización bacteriana. En un estudio se encontró que del 10 al 20% de los pacientes de 15 a 60 años y el 2% de los pacientes mayores a 60 años con endocarditis infecciosa tenían como factor predisponente alguna cardiopatía congénita. Se han identificado otros factores de riesgo, entre ellos el estado inmunológico del paciente, prolapso valvular, engrosamiento mayor a 5 milímetros de las valvas y regurgitación mitral con edad mayor a 45 años, que aumentan el riesgo de manera significativa. ¿Por qué se produce el soplo en este paciente? El soplo es causado por el sonido que produce la sangre al fluir por una válvula cardíaca que está dañada. En el caso del paciente, que ya contaba con una válvula aórtica bicúspide, más el daño provocado por la endocarditis, condujo a una insuficiencia aórtica que característicamente se manifiesta como un soplo diastólico en el foco aórtico. El soplo se ausculta en un 80% de los casos, siendo menos frecuente en la endocarditis del lado derecho y al inicio de la infección. ¿A qué se debe la presencia de petequias distales en miembros inferiores en el paciente?
Este tipo de petequias son el primer signo de una vasculitis bacteriana y de una coagulación intravascular diseminada propias de una sepsis. El exantema con petequias está presente en un tercio de los pacientes. Las lesiones de Janeway, que son manchas eritematosas en las palmas y en las plantas, son causadas por émbolos sépticos y caracterizadas por la presencia de bacterias, neutrófilos, necrosis y hemorragias subcutáneas. ¿Existe relación entre la insuficiencia aórtica y la endocarditis infecciosa? Sí, en este caso se da porque la infección afecta a las válvulas, sobre todo a la aórtica y la mitral, creando vegetaciones potencialmente destructivas, erosionando el miocardio subyacente con la consiguiente sobrecarga aguda y subaguda del ventrículo involucrado, lo cual será causa de la insuficiencia cardíaca progresiva. ¿Cuál es la relación entre la proteinuria y la endocarditis? La afección renal puede explicarse de distintas maneras. Una de ellas es el desarrollo de infartos secundarios a émbolos sépticos. Otra es por abscesos o por glomerulonefritis por complejos inmunes. Esta última fue la que seguramente afectó la función renal del paciente causando la proteinuria. Se ha visto que en las biopsias renales tomadas durante una endocarditis infecciosa activa se encuentran hallazgos anormales, incluso en la ausencia clínica de daño renal. ¿Cuál es la fisiopatología de las vegetaciones en el paciente? La infección del endocardio depende de la existencia de bacteremia en circunstancias que permitan la colonización de sus superficies internas o del endotelio vascular. El choque de flujos turbulentos de alta velocidad sobre las superficies endocárdicas favorece la activación del endotelio, el cual expresa integrinas promoviendo el depósito de fibronectina, a la cual se adhieren las bacterias. Luego las bacterias son internalizadas y las células endoteliales liberan factor tisular y citocinas causando coagulación y promoviendo la extensión de la inflamación y la formación de la vegetación, que posteriormente se infectará. Las vegetaciones pueden fragmentarse y enviar émbolos sépticos que pueden alojarse en la circulación coronaria, cerebral, renal, extremidades y el sistema esplácnico. Ruta de razonamiento clínico, etiología de soplo cardíaco. Partimos de una endocarditis que puede tener diferentes agentes etiológicos, como los estreptococos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa positivos, enterococos o neumococos, siendo dentro de estos los más frecuentes los estreptococos, como Streptococcus viridans, Streptococcus galolyticus, agrupables NOA, y la endocarditis se puede presentar de forma aguda o subaguda, teniendo cada una ciertas características. La forma aguda es una enfermedad febril, mientras que la subaguda va a tener una evolución indolente. El daño cardíaco en la endocarditis aguda va a ser rápido, mientras que en la subaguda el daño cardíaco estructural va a ser de forma lenta. En la forma aguda, la siembra en sitios extracardíacos puede estar presente, mientras que en la forma subaguda rara vez ocurre. Dentro del daño cardíaco estructural, pues va a tener diferentes manifestaciones cardíacas, como el daño valvular o la rotura de las cuerdas, además de que el paciente puede tener algún defecto cardíaco predisponente. Cuando hay una rotura de las cuerdas, esto lleva a una insuficiencia valvular. La disfunción aórtica evoluciona de forma más rápida que la mitral, lo que nos lleva a la presencia de soplo cardíaco. Dentro del abordaje clínico, existir una sospecha clínica de endocarditis infecciosa que se da sobre todo por la pérdida de peso, la fiebre y el soplo diastólico aórtico, se debe realizar un ecocardiograma transtorácico, que de ser negativo para una vegetación y tener una baja sospecha clínica, se debe pensar en un diagnóstico distinto, dando egreso y vigilancia. Por el contrario, si la vegetación es positiva, no concluyente o se tiene como factor predisponente una prótesis endocárdica, se debe realizar un ecocardiograma transesofágico, el cual cuenta con mayor sensibilidad y especificidad. De ser negativo para la vegetación el ecocardiograma transesofágico y tener baja sospecha clínica, se debe pensar en un diagnóstico distinto y dar egreso o vigilancia. De ser negativo, pero con una sospecha clínica alta, el ecocardiograma transesofágico debe repetirse en 7 a 10 días y de ser positivo se debe realizar el tratamiento empírico, además de un cultivo. En la ruta básica de la fisiopatología se debe tener en cuenta la válvula aórtica bicúspide,
que nos puede traer complicaciones como la estenosis aórtica o la insuficiencia aórtica. Esta segunda nos va a dar como resultado que tras una entrada de microorganismos vía hematógena pueda haber una adherencia bacteriana a la superficie valvular anormal, formándose una vegetación por la internalización del microorganismo en proliferación dentro de una matriz protectora de moléculas de suero. Las moléculas de la vegetación pueden desprenderse y formar émbolos, que nos traerá complicaciones como un evento vascular cerebral isquémico, aneurismas micóticos o abscesos en sitios remotos, como extremidades. En la ruta de abordaje morfológico, revisaremos la anatomía valvular. La anatomía valvular normal, su función es mantener el flujo sanguíneo en un solo sentido. El aparato valvular está compuesto por el anillo de la válvula, sus valvas, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Las válvulas auriculoventriculares son la tricúspide y la mitral, y las válvulas seminulares son la aórtica y la pulmonar. En la endocarditis, la anatomía valvular normal va a estar alterada, ya que vamos a encontrar vegetaciones en el endocardio valvular. Estas vegetaciones son trombos sépticos que se implantan en áreas de baja presión donde las condiciones geológicas favorecen la agregación plaquetaria en el tejido valvular patológico o en material extraño. Estas pueden causar embolias por fragmentación o migración de toda la vegetación. Si es del lado izquierdo, estas se van a ir al cerebro, o si es del lado derecho, se irán a pulmón. También vamos a encontrar destrucción valvular y perivalvular. Esta va a comenzar como un absceso que debilita el tejido valvular, que va a progresar a desgarros o perforaciones que provocan regurgitación valvular. La extensión de la destrucción del tejido perivalvular puede causar fístulas entre diferentes cámaras cardíacas, como fístulas entre la aorta o la aurícula derecha, o comunicaciones interventriculares. En la histología tenemos criterios mayores o criterios menores. En los criterios mayores se encuentran el hallazgo de vegetación, infiltrado inflamatorio con polimorfonucleares o microorganismos en la válvula. Y en los criterios menores están el infiltrado de mononucleares, la necrosis, neovascularización, fibrosis y calcificaciones. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias.